Jueves 11 de agosto del 2022, bienvenidos todos a Contacto Directo, es un gusto estar con ustedes. Nuestros invitados de hoy son el ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. ¿Ha perdido la brújula el gobierno? Poco o nada se concreta. Audios exponen el mal manejo de las ejecutorias políticas. Hay silencio ante investigaciones sobre corrupción. Los intentos de dialogar con la Asamblea no cuajan. Hay una suerte de lentitud transversal y todo esto lo vamos a revisar con él. También nos acompañará la doctora Rosalía Arteaga, ex ministra de Educación y Cultura, ex presidenta de la República, ya que desde la cartera de Educación se trabaja para retomar la enseñanza de cívica y ética en los planteles, pero no como materias fijas. La falta de educación en valores, disciplina, ha venido minando a las nuevas generaciones. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se desarrolló la ceremonia conmemorativa del primer grito de independencia. En ese contexto, el ministro de Defensa, Luis Lara, acusó a la Asamblea Nacional de legislar limitando la acción de las fuerzas del orden frente al crimen organizado. Mientras que el presidente Guillermo Lasso considera que los políticos están perdiendo plata por las incautaciones de droga. Durante la ceremonia militar por los 213 años del primer grito de la independencia, hubo ascensos a generales de división y la graduación de 100 nuevos oficiales. En su discurso, el ministro de Defensa recordó la violencia del paro nacional. Y sembraron el terror en un claro intento de subvertir el orden y atentar contra la democracia. El país está intentando sanar sus heridas a través del diálogo. Superar los hechos de junio no implica olvidar lo sucedido, sino aprender de sus lecciones. De allí que cuestionó a la Asamblea Nacional tras la aprobación de la ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza, que excluyó la mayoría de propuestas del Ejecutivo. Para los ecuatorianos resulta incomprensible el afán de ciertos sectores políticos de proteger a los violentos, de encubrir el terrorismo, de atentar contra la democracia. Y más cuando el enemigo actual es el narcotráfico, agregó. Resulta desconcertante que se apoye a la violencia y mucho más grave, que se legisle limitando la acción de la policía y de las fuerzas del orden. El presidente Lasso fue más directo. A muchos políticos les duele en sus bolsillos los 300 toneladas de droga incautadas en un año. Pero no nos vamos a amedrentar porque vamos a continuar con esa tarea. Las críticas se hicieron en presencia del presidente de la Asamblea, quien defendió la ley. El Ejecutivo se metió en otros ámbitos que no correspondían a la ley, que ya es la protesta social, ese es otro ámbito, ¿no? Y en cuanto a delincuencia, está preceptuada y está establecido en el COIB, en la Ley Orgánica Integral Penal, así es de que a veces son criterios que no obedecen a la realidad. Y volvió a invitar al diálogo al Ejecutivo para avanzar en leyes en un inicio de inversiones y monetarias. No son muchos días los que han transcurrido desde que el presidente Guillermo Lasso señalaba que uno de los puntales de su gobierno era el hecho de no contar con escándalos de corrupción en su mandato. Y ahora, desde algunos sectores se entiende que se ha roto esa racha. Investigaciones a personajes cercanos al primer mandatario por una presunta venta de cargos públicos, supuestas injerencias en otras funciones del Estado, funcionarios removidos por permitir asimismo la injerencia de personas ajenas a sus cargos, son solo algunos de los casos que se han conocido. ¿Se está perdiendo el rumbo o se trata de situaciones aisladas? Lo vamos a conversar con Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. Homero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a usted y a todo el Ecuador. El presidente Lasso decía, en mi gobierno no ha habido grandes casos de corrupción. Hoy, ¿puede todavía decir lo mismo? Absolutamente. Pienso yo que el presidente de la República
demostró con una de las primeras acciones cuando empezó su gobierno, estableciendo un código de ética en el cual los altos funcionarios de gobierno teníamos que firmarlo, y más allá de firmarlo, estampar esa firma en un papel, cumplirlo. Es decir, en temas que haya conflictos de intereses, abuso de poder, tráfico de influencias, cero tolerancia, cero posibilidad de que se cometan ilícitos o se vaya más allá de las atribuciones y funciones de cada funcionario. Y aquí quiero ser categórico. Cualquier funcionario que a lo mejor deba ser investigado o que esté inmerso en presuntos delitos, tiene que aclarar sus temas y tiene que aclarar no solo al país, sino a la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, mire, como hay buenos funcionarios públicos, podría haber malos funcionarios, y en ese sentido tiene que investigarse y tiene que aclararse para que quede en absoluta transparencia el accionar del gobierno nacional. Ahora, Homero, audios circulan y desde hace buen rato que hablan de una supuesta injerencia del Ejecutivo sobre el Consejo de la Judicatura, también sobre el Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno se ha desmarcado de esta situación, entonces, ¿quién se toma el nombre del presidente para estos asuntos? Mire, dentro de un Estado hay varias funciones, y el hecho de que pueda haber coordinación entre esas funciones, tenemos que separarlo a lo que puede ser una intromisión. Una intromisión es grave, es decir, que desde el Ejecutivo se dé órdenes, o haya a lo mejor pactos oscuros, o haya pago de favores ante la decisión de alguna función del Estado. Eso no es lo adecuado. Que pueda haber coordinación en ciertos temas, más bien eso es lo que quiere el país, la coordinación para lograr estabilidad política, para avanzar en los grandes asuntos y solucionar los grandes problemas que tiene el país. Ahora, si es que alguien se toma el nombre de un funcionario, de un alto funcionario, tiene que investigarse, y peor aún, para a lo mejor cometer delitos o lograr favores a cambio de, no sé, incluso podríamos decir a lo mejor de pagos, ¿no? Ahora, se habla también de la... A propósito de los pagos, se habla también de la venta de cargos públicos en distintos sectores. La Fiscalía está investigando, pero ¿qué está haciendo el gobierno casa adentro para dar con los responsables de esos actos? Porque ya no es un caso, son algunos. Bueno, el gobierno nacional ha abierto las puertas y no está protegiendo absolutamente a nadie. Que se investigue, que se pueda sancionar si es que existen estas situaciones, estos presuntos delitos. El gobierno no ha hecho espíritu de cuerpo para proteger absolutamente a nadie. El presidente de la República ha sido muy claro con todos quienes estamos en su equipo de gobierno, y no hay peor mensaje que se pueda dar a una sociedad de que a lo mejor se comete un delito y quede en impunidad. Tiene que investigarse, y si es que se determina que se ha cometido un delito, tiene que sancionarse. Aquí no hay encubrimiento a nadie, ni se está impidiendo las acciones de fiscalía, de la justicia. Homero, usted dice, el presidente de la República ha sido muy claro. ¿Qué les ha dicho? Si cometen un acto de corrupción, allá verán ustedes cómo responden, porque yo no los voy a proteger. ¿Qué les dijo? Bueno, el presidente de la República, más allá de decirnos, actúa con su ejemplo, con su forma de actuar. Absolutamente, él ha dado responsabilidades a diferentes ministros, viceministros, subsecretarios, funcionarios, gerentes de empresas públicas, y quien esté a lo mejor inmerso en un escándalo, tenga que ser investigado, tendrá que responder. Esa es la mejor forma de dar un mensaje, con el ejemplo. Hoy la oposición señala con el dedo al gobierno y dice que desde Carondelet se está interfiriendo, se le está metiendo las manos a la justicia porque no se ejecuta la orden de excarcelación de Jorge Glass. ¿Cuál es el argumento legal, Homero, con el que se desconoce una resolución judicial? Miren, este tema de las garantías constitucionales que tenemos beneficio todos los ecuatorianos es justamente cuando se vulneran los derechos.
Pero esta feria de habeas corpus, de acciones de protección, de temas que son algunos de ellos mal usados e incluso algunos de ellos ejecutados entre gallos y medianoche, sin convocar a las diferentes partes, en lugares en donde no se ha cometido el delito, donde no es el lugar en donde se tiene que presentar estas acciones, es lo que nos indigna como ecuatorianos. La garantía constitucional es para proteger la vulneración de unos derechos. Pero sí, claro, buscamos mecanismos de buscar el juez del lugar más lejano y repito, entre horarios a lo mejor inadecuados salen estos habeas corpus, no se convoca, en este caso no se convocó, por ejemplo, al Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, al SNAI, no se convocó al Gobierno Nacional, a la Procuraduría, para que actúen en este tema, y se quiso dar una acción de un habeas corpus. Sí, Homero, pero esas irregularidades que son evidentes y que todos reconocen, no son ustedes quienes las deben determinar. Se supone que hay independencia de funciones y que las órdenes judiciales se acatan. Se acatan las órdenes judiciales, pero también hay mecanismos de impugnación. Este rato el SNAI ha impugnado esta acción, habeas corpus, porque no fue notificado adecuadamente, porque no estuvo en presencia, y es más, el juez está siendo investigado para ver Homero, el alcance de sus acciones. Se investigan, estamos totalmente de acuerdo en eso, se impugnan, pero una sentencia de habeas corpus es de cumplimiento obligatorio independientemente de si se impugna, de si se apela, de los recursos que se puedan interponer posteriormente. Por eso le pregunto, ¿cuál es el sustento legal por el cual se ha desobedecido, desacatado una sentencia judicial, por más irregular que ésta sea? Bueno, aquí hay tres temas. Uno, este pedido de habeas corpus ya estaba presentado en un juzgado en Pichincha y se presentó en otra provincia. La ley de garantías constitucionales no permite que se traten un mismo tema en dos instancias, y eso hay que ser claro. Y después no fue notificado el Estado ecuatoriano como la Procuraduría, en este caso el SNAI, para estar presente en la audiencia. Hay una irregularidad, y cuando hay una irregularidad se tiene que impugnar. Ahora, estos son apenas unos pocos de los problemas de una cara del prisma de los conflictos que debe afrontar el gobierno. El bloqueo legislativo está vigente. Su última manifestación fue el sábado a propósito de la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Por qué razón esta semana no se instalaron las mesas de diálogo ejecutivo-legislativo tal como se había previsto? Mire, esas mesas se van a instalar. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ya dio muestras de que queremos un diálogo con el legislativo. Hubo ya una invitación en el Ministerio de Gobierno que lo encabezó él a los diferentes jefes de bancada, se dialogó sobre los temas. Esta semana hemos tenido las mesas de diálogo con el movimiento indígena, que son un tema de un compromiso también del Ejecutivo. Mire, estamos avanzando, esa narrativa no es la adecuada, pienso yo que estamos avanzando, que hay consensos, pero hay temas... Mire, repito, esa narrativa no es la adecuada. El gobierno, con responsabilidad, con absoluta seriedad, con los ministros al frente, está presentando las propuestas, las respuestas a los diferentes pedidos que ha hecho el movimiento indígena. Otra cosa es muy diferente, que todos los pedidos o que los pedidos que ellos quieran sean hechos caso o acatados, y eso ya no es un tema de diálogo, eso es una imposición. Mire, le voy a poner un ejemplo. En la mesa de control de precios que estuvimos el día martes, casi 8 horas, de las 6 propuestas que presentó el movimiento indígena, el gobierno le respondió con 12 propuestas. Hubo aceptación de 4 de ellas. Y al final del día dijeron ellos, no, porque no me hacen caso en la fijación de los precios de los productos, y ya no firmó el acta. ¿Usted entiende cuando que hay un había temas importantísimos? Hay una postura, no sé, inflexible, una suerte de capricho por parte de los negociadores del movimiento indígena.
Yo no quisiera decir un capricho porque eso sería absolutamente grave. Aquí no se trata un tema de quién gana el gobierno, los movimientos indígenas, gana el país. Miren los 4 puntos que nos pusimos de acuerdo y tiene que conocer la ciudadanía. Es una tarifa social en el tema de conectividad, en el tema de servicio de telefonía móvil para zonas rurales, para gente de escasos recursos en zonas urbanas. Eso fue uno de los acuerdos. El tema de hacer un control de precios, ferias productivas, el tema de hacer operativos, de reformar y de sancionar a quien incumple los precios referenciales. Pero claro, si no me fijan los precios, no estoy de acuerdo. Cuando definitivamente, tengo que ser claro, no se pueden fijar los precios de ciertos productos, incluso de ellos, muchos vienen importados y nosotros no podemos tener control sobre esas variables y no es definitivamente el camino adecuado. Homero, más bien eso puede causar el efecto contrario. Pero dentro del gobierno, ¿ustedes realmente creen que se puede llegar a consensos con quienes hace pocas semanas se movilizaron a nivel nacional para destituir al presidente? Y cuando digo esto, pienso no solamente en el movimiento indígena, sino también en la Asamblea Nacional. El gobierno ha demostrado en este ejercicio histórico de sentarse con la FEINE, FENOCIN, CONAIE, que está dispuesto a escuchar y a buscar las salidas y a buscar soluciones para problemas, muchos de ellos estructurales e históricos, de zonas alejadas, de zonas de la ruralidad y de zonas también de las ciudades, de donde están personas vulnerables que con legitimidad a lo mejor pudieron salir a manifestarse. Pero de allí el tema de a veces posiciones radicales, y también hay que decirlo, recordemos que estamos iniciando ya una etapa electoral. Sería grave que esas posiciones radicales y el tema electoral contamine este ejercicio democrático, responsable, que el gobierno lo ha asumido para beneficio de muchos sectores del Ecuador. Ya se ha vuelto casi que una costumbre que desde el presidente de la República, pasando por algunos ministros de Estado, señalen cada cierto tiempo que hay políticos que se benefician o que están cooptados o que son aliados del narcotráfico, pero no hay un nombre, no hay una denuncia, simplemente insinuaciones. ¿Por qué, Homero? Mire, el gobierno nacional está demostrando a través del Ministerio del Interior, de la acción de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, que no está dispuesto a dar tregua a este terrorífico mal que es el narcotráfico. Estar entre los principales países del mundo que más droga ha incautado en el país, las acciones que está tomando, causa estos problemas, causa la violencia, causa la reacción. Y claro, hay investigaciones. Lamentablemente dentro de estas investigaciones hay temas también, volvemos al tema de la justicia, en donde muchos de los temas, o el detenido o los detenidos, al poco tiempo a veces son liberados y no se puede continuar y dar con quienes son realmente quienes están promoviendo que el país quiera ser un país en donde impere el terror, impere la violencia, y el gobierno no está dispuesto a ello. Esas son las acciones que está haciendo el gobierno y no vamos a parar. Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Luego de la pausa volvemos con la doctora Rosalía Arteaga, exministra de Educación y Cultura, expresidenta de la República, cómo impartir valores, disciplina en los centros educativos. Se prepara la reincorporación de la enseñanza de ética cívica y ciudadanía. Ya regresamos. En el Ecuador hay un viejo debate que cursa sobre la falta de elementos identitarios que apuntalen la construcción de una identidad nacional. Paralelamente, la corrupción se enquistó en la sociedad y atraviesa transversalmente todos sus estamentos. En este escenario, desde distintos sectores se reclama la reincorporación de 2 materias en el pensum educativo, cívica y ética, que fueron eliminadas por el gobierno de Rafael Correa de las mallas curriculares. Esto ¿es positivo? ¿Realmente aporta a la formación de los jóvenes? Lo vamos a conversar con la doctora Rosalía Arteaga, exministra de Educación y Cultura, expresidenta de la República. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo.
Buenos días, Lenin. Un gusto estar con ustedes aquí en Ecoavisa. Cuando se eliminó del pensum las materias de cívica y ética, se dijo que se lo hacía para modernizar la enseñanza. ¿Qué se puede decir luego de algunos años de este hecho? ¿Ha tenido un efecto negativo o positivo en la formación de los estudiantes? Muy negativo. Yo creo que cívica y ética, o si quiere usted llamarle valores, son fundamentales, no cambian. Yo siempre me refiero cuando doy charlas a jóvenes en nuestra escuela de liderazgo y les digo, los valores no son una moda, no es que cambió el color, cambió la forma de vestirse o de actuar, qué sé yo, pero los valores están presentes siempre, están recogidos en las grandes religiones, está en el famoso derecho natural, en lo que nos llegaron a través de los códigos y que tienen que ver con no mentir, con no robar, con no matar, con no hacer daño al otro, y tiene que ver mucho también con las libertades. Lo que hemos vivido en el Ecuador en estos últimos años ha sido un deterioro terrible de esos valores, puesto que parecería que todo vale, ¿no? Y vemos que en el caso de la política, pero también en la vida diaria, se cometen una serie de atropellos y no se piensa en el bien de los demás. Sabemos que nuestra libertad va hasta donde va la libertad de los otros, de tal manera que estamos convencidos de que ese trabajo que se tiene que hacer desde la más tierna infancia es válido. Por supuesto, Lenin, yo siempre hablo también de la necesidad de la existencia de esa especie de binomio que está constituido por un lado por el hogar, es decir, lo que el niño desde que nace recibe de sus padres, de su entorno familiar, y aquello que recibe en la escuela. De tal manera que hablar de ética, de cívica y también de ciudadanía es extremadamente importante. Lo que pasó en los últimos paros, por ejemplo, en este largo paro de 18 días, y también lo que vivimos en el año 2019, demuestra que es necesario y que es indispensable formar en ciudadanía. Llamaríamosle alfabetizar en ciudadanía, porque un buen ciudadano no destruye su ciudad. Puede salir a protestar, puede discrepar, puede decirlo, pero no tiene por qué destruir la ciudad. Un buen ciudadano no agrede a su vecino. Doctora, y en este sentido, pues hay que trabajar muy seriamente desde la escuela y desde la casa. Pero con esto alcanzaría, le pregunto, porque la corrupción luce enraizada interinstitucionalmente en el Ecuador, fortalecida, y no muchos creen que con un par de materias se le pueda hacer frente a este mal que nos aqueja. Lenin, es un tema que no va solamente por la educación formal, porque la educación también la hacemos los comunicadores, no se olvide de eso jamás. Los comunicadores somos educadores, pero también tiene que ver con qué hacen las autoridades, con que la justicia se imparta, con que no campee la impunidad, con que los jueces actúen de manera adecuada. Por supuesto, es un componente muy importante y creo que fundamental el que tiene que ver con la educación, que tiene que ir rodeado de todo un ámbito especial en donde podamos vivir esos valores, pero yo no diría que no es un par de materias. No se trata de un par de materias. Allí estaríamos entendiendo muy mal la concepción de lo que son ética y valores. Tiene que permear todas las materias. Le puedo dar un ejemplo, no sé si tenemos tiempo, pero en matemáticas usted puede enseñar valores, porque usted puede decir que Juanita tiene 4 manzanas y que Pepito le roba 2. Usted está enseñando la resta o sustracción. Usted va a tener como respuesta 2. Pero si usted dice que Juanita tiene 4 manzanas y le regala una a Pepito y otra a Juan, usted la respuesta la va a tener exactamente la misma, pero usted está enseñando no un antivalor como el robo, sino un valor como la solidaridad. Doctora, entonces no se trata de 2 materias, se trata de todo el pensum educativo permeado por valores. Clarísimo. Ahora, si de cambio se trata, ¿cuáles son esas transformaciones de la sociedad ecuatoriana que deberían acompañar a este proceso? Usted ya señaló una y dice, los comunicadores tienen que asumir también su rol y su responsabilidad de educadores. ¿Qué más se puede hacer para cambiar esta situación que definitivamente, de continuar, pues nos lleva al despeñadero? No a la impunidad, Lenin. La justicia, las cortes, los juzgados
No pueden estar a disposición del mejor postor, como hemos visto en los últimos tiempos, con esos fallos inconsultos que se están dando, y allí la sanción tiene que ser absolutamente rígida. No podemos pensar que se puede tener tolerancia con quienes están burlando la justicia. Entonces, justicia es un pivote fundamental del tema de valores. El comportamiento de los ciudadanos, no ser tolerantes. Yo creo que los profesores juegan también un rol importantísimo porque, por supuesto, si además de decir están acompañándolo con la forma de acción, esto va a permear mucho mejor a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes. Creo que esa forma de actuar en educación, en la casa, con la justicia, con el buen ejemplo, podría de alguna forma arrojar mejores resultados. Sabemos que esto no es fácil y no se lo puede conseguir de un día para el otro. Doctora, ¿y los gobernantes y los políticos? Porque, que se haga un esfuerzo en las escuelas, en los hogares, que se impartan principios, pero si en la vida diaria vemos a los mandantes, a los dignatarios con escasa o nula ética, ¿cómo hacemos allí? Gravísimo, ese es un mal ejemplo total. Y por eso hay que escoger bien. Ahora nos aproximamos a elecciones de alcaldes, de prefectos. Escojamos bien, veamos cuál es el currículum, qué es lo que ponen como hoja de vida por delante, qué malos antecedentes tienen. Yo creo que eso es importantísimo. Y permítame hacer una pequeña disquisición, porque creo que el tema de las autoridades locales a veces se subestima. Prestamos mucha atención a quienes van a ser el presidente, vicepresidente, los asambleístas, pero en lo local es en donde se solucionan los problemas. En lo local se decide y se define cómo es la calidad del agua, la seguridad de las personas y muchas veces también la educación. Así es que tenemos que trabajar muy coordinadamente en todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos. Rosalía Arteaga, ex ministra de Educación y Cultura, ex presidenta de la República, gracias por atender a nuestra invitación. Gracias también. Una pausa y volvemos. Terminamos con más entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Gracias a ustedes por su sintonía.